Europa, 1348. El aire huele a una muerte espesa que se puede masticar. Mientras las calles se llenan de cadáveres, tú eres el médico del pico de pájaro que camina entre la agonía. Antes de empezar, suscríbete y dale like para que la peste no te alcance. Comenta abajo si serías médico o paciente. Tras este panorama desolador, descubre el oficio más aterrador de la historia. Europa, año 1348. Imagina por un momento que despiertas en una ciudad donde el aire no solo huele a suciedad y basura, sino a una muerte espesa y estancada que se puede masticar. Las campanas de las iglesias no dejan de doblar, pero ya nadie sale a rezar porque los templos están cerrados y las calles, antes vibrantes, ahora son pasillos de silencio interrumpidos solo por los gritos de agonía que escapan de las ventanas selladas. No es una película de terror de bajo presupuesto, es tu realidad diaria y tú no eres una víctima más que espera el final escondida bajo una manta de paja, sino que tú eres el médico encargado de detener el apocalipsis. Bienvenidos al trabajo más peligroso, asqueroso y, para ser honestos, completamente inútil de la historia de la humanidad. Una vez que aceptabas el contrato de la ciudad, tu vida cambiaba para siempre porque pasabas de ser un simple sanador a convertirte en el heraldo de la parca. Para entender lo que significaba ser un médico durante la peste negra, primero debemos borrar de nuestra mente la imagen del cirujano moderno con guantes de látex y ambientes esterilizados. En aquel entonces, la palabra estéril no existía en el vocabulario médico, y la idea de los gérmenes era algo tan alienígena como los viajes espaciales, pues la medicina de la época era una mezcla caótica de filosofía griega mal interpretada, fanatismo religioso y una desesperación ciega. Aquella falta de conocimiento convertía cada consulta en un experimento mortal donde el azar pesaba más que la ciencia. Tras este panorama desolador, lo primero que necesitabas era tu equipo de protección personal, el cual era más una armadura psicológica que una barrera biológica real. El pico de la máscara no era un accesorio estético para las fiestas del carnaval, sino que su función era puramente científica bajo los estándares erróneos de la época. Estaba relleno de más de 50 hierbas aromáticas, flores secas, alcanfor y vinagre, porque la teoría dominante era la del miasma, la cual dictaba que la peste no se transmitía por pulgas o bacterias, sino por el aire corrupto. Si podías oler algo dulce y fuerte dentro de tu máscara, pensabas erróneamente que estabas a salvo de la infección, mientras las pulgas infectadas saltaban felizmente hacia tu ropa. Aquel pico era tu filtro de aire medieval, una barrera de pétalos contra un tsunami de bacterias. Tu día de trabajo comenzaba caminando por calles donde las ratas corrían entre tus pies y los cadáveres se apilaban como leña en las esquinas. Llegas a una casa, golpeas la puerta con tu bastón de madera para evitar el contacto directo y entras en una habitación donde el calor y el hedor son casi insoportables. El paciente presenta fiebre alta, delirios y los famosos bubones, que eran inflamaciones del tamaño de una naranja en las axilas o las ingles. Ver esas masas de carne enrojecida era la señal inequívoca de que la muerte ya había firmado el recibo de entrega. Ante tal escenario, el diagnóstico no se basaba en análisis de sangre, sino en la observación de los 4 humores. Según la medicina galénica, el cuerpo humano estaba regido por la sangre, la flema, P, la bilis amarilla y la bilis negra, y la peste era una señal de que estos líquidos estaban terriblemente desequilibrados. Para confirmar tu teoría, podrías pedir una muestra de orina, pero no para llevarla al laboratorio, sino para mirarla a la luz, olerla e incluso probarla con la punta de la lengua. Si el sabor era amargo o metálico, sabías que el paciente estaba condenado y que tus próximas acciones serían más un ritual que una cura. Tras saborear la tragedia en un frasco de cristal, llegaba el momento de la acción física, y aquí es donde la medicina se volvía realmente sangrienta. Como se creía que el exceso de sangre contaminada era el problema principal, tu primera herramienta sería la lanceta para realizar una sangría. Este era el tratamiento estrella de la época y consistía en realizar cortes profundos en las venas del brazo o el cuello, dejando que la sangre fluyera en cuencos de barro
hasta que la persona se desmayaba por la debilidad. El razonamiento era sacar lo malo del cuerpo, pero el resultado real era dejar al paciente sin defensas y acelerar su final de manera drástica. Aquello no era una transfusión, era un vaciado sistemático de la poca vida que le quedaba al enfermo. Si la sangría no lograba el milagro, pasabas a tratar directamente los bubones, que eran el epicentro del dolor insoportable para el paciente. Tu tarea consistía en madurarlos aplicando emplastos de cebolla cocida, harina y, en los casos más extremos, excremento humano o de paloma directamente sobre la piel inflamada. Si eso no lograba que el bubón explotara por sí solo, tomabas un cuchillo al rojo vivo y lo sajabas sin ningún tipo de anestesia. El olor que emanaba de esa incisión era capaz de tumbar al hombre más fuerte, una mezcla de tejido podrido y pus infectado que inundaba la habitación en segundos. Después de liberar esa presión tóxica, el alivio era momentáneo y la infección solía ganar la batalla. Antes de abrir el siguiente bubón con un cuchillo al rojo vivo, haz algo mucho menos doloroso. Si te fascina esta mezcla de sangre y superstición, dale un gran me gusta al video ahora mismo. No olvides suscribirte y compartir este video para que otros conozcan este horror. Comenta qué tratamiento te parece más loco. Tras este pequeño respiro, sigamos con las amputaciones sin anestesia que te harán temblar hoy. En los casos más graves de peste septicémica, donde las extremidades comenzaban a volverse negras por la gangrena, la sierra era la única opción que te quedaba como médico. Sin analgésicos más allá de un poco de vino barato o un trozo de madera para que el paciente mordiera, debías cortar huesos y carne a toda velocidad mientras la persona gritaba hasta perder el conocimiento. La tasa de supervivencia de estas operaciones era prácticamente nula debido a las hemorragias y las infecciones posteriores, pero en un mundo que se caía a pedazos, cualquier intento de acción se veía como un acto de piedad heroica. Aquella sierra era el último recurso de una ciencia que caminaba a ciegas por un túnel sin salida. Cuando la medicina física fallaba, la superstición tomaba el mando absoluto de la consulta y te veías obligado a recetar soluciones que hoy sonarían a broma de mal gusto. Un tratamiento popular consistía en frotar un sapo vivo sobre los bubones del paciente hasta que el animal absorbiera el veneno y muriera, momento en el cual se reemplazaba por otro sapo. Otros recomendaban comer esmeraldas pulverizadas si eras lo suficientemente rico para pagarlas, creyendo que las piedras preciosas tenían el poder de purificar la sangre desde el estómago. La lógica era que si el remedio era caro y extraño, debía ser efectivo contra una enfermedad igual de extraña. Estos remedios eran placebos costosos en medio de un funeral colectivo. La iglesia también jugaba un papel fundamental en tu práctica diaria, ya que muchos médicos sugerían que el mejor tratamiento era la flagelación para pedir perdón por los pecados. Como se creía que la peste era un castigo divino, se ordenaba quemar maderas aromáticas en las esquinas de las calles para limpiar el aire de la ira de Dios. Otros consejos eran aún más extravagantes, como sugerir a los ciudadanos que vivieran en las alcantarillas, creyendo que el olor fétido de los desechos humanos era más fuerte que el miasma de la peste y podría repelerlo. Era un intento desesperado de combatir el horror con más inmundicia. Ser médico de la peste no era solo un desafío físico, sino también un estigma social que te convertía en un paria dentro de tu propia comunidad. Aunque las ciudades te pagaban salarios exorbitantes, también te obligaban a vivir en una cuarentena estricta para no contagiar a los sanos. No podías socializar ni entrar en tabernas, y eras esa figura sombría que caminaba con un bastón, el heraldo que anunciaba que la muerte ya estaba tocando a la puerta vecina. Eras el ángel de la guarda y el mensajero del cementerio al mismo tiempo. Esa soledad profesional era el precio de intentar salvar un mundo que ya se había dado por vencido. Muchos de los que ejercían como médicos de la peste ni siquiera tenían títulos universitarios, sino que eran barberos o carniceros que buscaban dinero rápido ante la escasez de doctores reales que habían huido. Sin embargo, el oro servía de poco cuando tu propia túnica de cuero se convertía en tu ataúd, pues muchos morían solos en las mismas casas que intentaban desinfectar.
sus nombres se perdieron en las fosas comunes. Pero su valentía, aunque basada en errores científicos, fue el primer cimiento de la salud pública. Aquellos hombres fueron los primeros en entender que una enfermedad podía devorar a una civilización entera si no se le hacía frente. A pesar de todo el horror, la sangre y las supersticiones ridículas, este periodo oscuro obligó a la humanidad a observar el mundo de otra manera. Las ciudades empezaron a llevar registros de defunciones y a entender que la limpieza de las calles tenía un impacto directo en la supervivencia de los ciudadanos. Aunque pasaron siglos antes de que descubriéramos el microscopio, la lucha de estos médicos plantó la semilla de la curiosidad y la observación clínica. Hoy, cuando recibimos una simple vacuna, estamos disfrutando del fruto de un árbol que se regó con la sangre y el sudor de aquellos que enfrentaron a la peste con poco más que un pico lleno de flores. Agradece tu ducha de agua caliente y tu jabón antibacterial, porque durante la mayor parte de nuestra historia, estar sano era un milagro estadístico y no una garantía. Vivir en 1348 significaba aceptar un nivel de incomodidad e inmundicia que hoy nos parece imposible de soportar. Millones de personas nacieron, lucharon y murieron en ese escenario, dejándonos un legado de resistencia que a menudo olvidamos. La próxima vez que veas una máscara de pájaro, no pienses solo en el miedo, sino en el hombre que estaba dentro, intentando desesperadamente salvar una vida con un sapo y una oración. Aquella fue la era donde la medicina era una guerra de trincheras contra lo invisible. La peste negra cambió el mundo, pero hoy somos afortunados de tener antibióticos y no sapos. Si disfrutaste este recorrido sangriento, dale a la campanita, suscríbete y comparte para que la historia siga viva. No olvides comentar qué otra época te gustaría explorar en el canal. Tras este viaje por 1348, solo queda agradecerte por estar aquí hoy. Dale like y nos vemos pronto, amigo.